Uno de los factores que no podemos dejar de lado cuando trabajamos en iluminación es la capacidad de atenuación de las distintas fuentes de luz. Pero antes tenemos que entender qué es atenuar. Y hablar de atenuación es hablar de cambiar el flujo luminoso, es decir, cambiar la cantidad de luz que está siendo emitida por una fuente de luz. ¿Y esto cómo se hace? Es un universo muy amplio al que no vamos a entrar en detalles por el momento, ¿no? En cuanto al qué se necesita para poder cambiar la intensidad lumínica, pero quiero que pensemos en las ventajas de lo que significa poder tener estos cambios en la intensidad de las fuentes de luz. Y esto va muy relacionado a los ambientes lumínicos que queremos estar generando y a las experiencias y a las vivencias que se generan dependiendo del ambiente lumínico con el que nos encontramos. Pensándolo, y va de la mano con las cualidades que ya mencionamos anteriormente de las fuentes de luz. Es decir, qué tan brillante o qué tan blanca o qué tan cálida es la luz, ¿no? En cuanto a qué tan relajados o qué tan activos nos sentimos en estas distintas condiciones. Algo similar sucede con la cantidad de luz a la que estamos expuestos. Si ustedes piensan en ambientes que los hacen sentirse relajados, es posible que imaginen un ambiente de una luz muy cálida, unos 2000, 2500 Kelvin, pensemos en un ambiente iluminado con velas, y esta sensación de relajamiento está muy relacionada con un flujo luminoso muy bajo, mientras que si nos remitimos una vez más a ambientes de mucho mayor dinamismo, estaremos hablando de flujos luminosos mucho más altos, pero también asociados a temperaturas de color mucho más altas. Entonces, la capacidad de variar la intensidad lumínica en una fuente de luz no nada más va de la mano con la fuente de luz como tal, ya lo mencionábamos, ¿no? La eficacia, qué tanta luz da por el consumo energético. ¿Qué sucede si queremos que una fuente de luz en determinado momento dé mucha más luz y esa misma fuente de luz pueda reducir la cantidad lumínica que está generando? Pues es ahí donde entra la atenuación en juego. Es decir, el poder cambiar cuánta luz se está generando nos va a dar con una misma fuente de luz distintos ambientes lumínicos. Y aquí hay un tema de teoría de iluminación que es importante que estudien, que es la curva de Kruithof. Kruithof fue un científico estudioso de la luz, que encontró esta relación en cuanto a la intensidad de la luz y la temperatura de color, el impacto que tenía en el ambiente y en las sensaciones, ¿no?, que generaba en el ser humano. Entonces, Kruithof descubrió que a mayores intensidades lumínicas, normalmente era mucho más natural para un ser humano el tener o el asociar estas grandes cantidades de luz con temperaturas de color mucho más altas. Mientras que en ambientes mucho más cálidos, hablando de los 2000, 2500, la intensidad de la luz tenía que ser menor para que sintiéramos o para que pudiéramos estar en un ambiente que naturalmente nos era mucho más cómodo. Entonces, esta capacidad de transitar con una misma fuente de luz desde flujos luminosos mucho más altos hasta flujos luminosos mucho más bajos, lo vamos a lograr con la atenuación. Y es importante que consideren que dependiendo de la fuente de luz con la que estemos trabajando, vamos a tener distintas características en la atenuación. Cuando hablamos de incandescentes o cuando trabajamos con incandescentes y halógenos, la forma en la que atenúan, la forma en la que reducen la cantidad lumínica, también nos genera un cambio en la temperatura de color. Cuando uno atenúa una incandescente,
pasa de generar una luz en una temperatura de 2800 a un 2200, y esta es por la forma en la que se está generando la iluminación en este tipo de tecnologías, lo veremos un poco más adelante. Sin embargo, cuando estamos trabajando, por ejemplo, con fluorescencias, no hay este cambio en la tonalidad de la luz, solamente estamos reduciendo el flujo luminoso que tenemos. Sin embargo, hoy en día en tecnologías como los LEDs ya podemos tener estas dos características, el reducir el flujo luminoso a través de la atenuación, pero también podemos tener la característica de cambiar la temperatura de color conforme vamos atenuando la luminaria. Esta característica en la que además de atenuar el flujo luminoso cambiamos la temperatura de color, algo que hacían naturalmente las incandescencias, ahora la podemos tener en los LEDs, y es lo que normalmente consideramos o se llama como warm to dim o atenuación a los cálidos, que lo verán más adelante. Y es esta idea de utilizar la atenuación en el beneficio de generar distintos ambientes lumínicos. Entonces, para recapitular, la posibilidad de cambiar el flujo lumínico no nada más nos lleva a una reducción del consumo energético, pero también a la posibilidad de cambiar y de modificar el escenario de iluminación que estamos generando, y por ende la respuesta que el ser humano que está viviendo ese entorno va a tener dependiendo del flujo luminoso. Y aquí acuérdense de darle una repasada a la curva de Kruithof, que es un elemento, es una teoría que conlleva muy bien la temperatura de color asociado al flujo luminoso, y ahí es donde la atenuación juega un papel crítico en los ambientes lumínicos que pueden estar generando.